tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Filtro Bíblico. Hoy estamos de manteles largos y muy, muy largos. Hoy tenemos una invitada de honor. Es una persona que en lo personal me ha hablado mucho, me ha ministrado. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi pastora, la pastora Denise Lamastra. Sí, pastora, también es mamá, es farmacéutica, egresada de un instituto de teología bastante reconocido. Ahorita nos va a platicar de eso. Y justo es lo que queremos hablar, en el marco del mes de la mujer, el entender que la mujer no es menos que el hombre y también entender cuál es su posición dentro de la iglesia. Entonces, pues una mujer que no necesita más presentaciones, la pastora Denise, ¿quieres decirle algo a nuestra audiencia? Muchas gracias por invitarme, Asaf. Te voy a hablar por mi primer nombre. Generalmente hablamos por el título, Pastora Asaf en la iglesia, pero pues, hoy creo que estamos como que entre amigos, entonces Exacto. igual de la misma forma, con toda confianza me puedes hablar por mi primer nombre. Gracias por invitarme y estoy muy emocionada. Creo que va a ser un buen tiempo de platicar, hablar de algunas cosas que van a edificar la vida de no solo las mujeres que escuchen este podcast, sino también otras personas que lo puedan escuchar. Y eso pues a mí me da mucho gusto poder ser instrumento para animar, retar a los creyentes en su vida normal, diario de vivir, pero también en el área específicamente de su propósito, a qué Dios les ha llamado, para qué o por qué están en este mundo. Exacto. Perfecto. Pues empezando con eso, la primera pregunta que me gustaría hacerte sería, ¿cómo fue que tú sentiste y discerniste el llamado en tu vida para el pastorado? Bueno, es una pregunta amplia. Bueno, primero que nada, crecí en un hogar cristiano que podríamos decir mis papás fueron, soy primera generación cristiana, ¿no? O sea, mis papás fueron los que encontraron al Señor en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en Saltillo, Coahuila, pero vivían en Monterrey. Y de ahí terminamos mudándonos a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde crecí y donde pues estudié, y de ahí fue que podríamos decir que donde Dios me abrió la vista o me dio visiones claras acerca de a dónde iba mi vida, cuál era la dirección que Él tenía para mí. Mis papás en ese momento, cuando vivíamos en Morelia, bueno, ellos eran parte del equipo del ministerio, ¿verdad? En la iglesia en la que crecí, lo que era antes Vida Abundante, en Morelia, Michoacán, bajo el pastorado del hermano Juan y Marla Speaker. Y mis papás servían como pastores de niños, ¿verdad? Ellos eran parte del equipo de pastorado de los niños y pues estuve involucrada en el ministerio desde pequeña, ¿verdad? Participaba en el coro, ayudaba mucho a mi papá con obras de teatro, porque mi papá era es muy bueno con las artes y era un área en la que pues servimos mucho. Entonces, de una forma u otra podemos decir que estuve involucrada en la iglesia, crecí en la iglesia. Y no lógicamente, sino podríamos decir que a la edad como de los 5 años, de hecho, Dios me dio un sueño muy específico, muy, muy específico. Y en ese momento te podría decir que realmente yo no tenía como que la capacidad de entender de qué se trataba este sueño. Simplemente, pues fue algo, podríamos decir que fue la semilla que Dios puso en mi corazón. Y de esa semilla fue que floreció, pues a donde me encuentro el día de hoy. Y en ese Perfecto. momento realmente, pues yo no entendía eso, ¿verdad? Era algo, podríamos decir que algo muy, un poquito extraño para mí. Simplemente pensé, bueno, es un sueño y ya, ¿verdad? Y no fue hasta, podríamos decir, tenía yo, recordar de la edad, imagínate, ya llegué a la edad que se me olvida, no es cierto. Sí, así yo estoy igual ahí de que... dime. Estaba yo terminando la prepa, y curiosamente, en ese momento mi mejor amiga de la infancia me recuerda, no es cierto, no fue la primaria, ¿sí fue la primaria? Sí, fue la prepa, sí, en la prepa. Ujú.
me recuerda acerca de este sueño, o sea, en una conversación que tenemos, yo le había platicado a ella acerca de este sueño y toma en cuenta todo este tiempo, pues crecí en una iglesia, gracias a Dios, donde tuve muchas oportunidades para ser expuesta a la presencia de Dios, una iglesia donde se inculcaba el buscar a Dios, escuchar su voz, escuchar su dirección, y bueno, no era como que de bonus, pues mis papás estaban bastante Ujú. involucrados, entonces yo era parte de la alabanza, estuve unos años en la alabanza, siempre involucrada de una buena otra forma. Entonces podríamos decir que de cierta forma el tener esas oportunidades me ayudaron a estar expuesta a cómo se ve ser parte del ministerio, ¿verdad? Ujú. Y ya estando en la prepa, regresando a mi mejor amiga Christy Steen, eh, me recuerda a ella acerca de este sueño y me dice, ¿no te acuerdas que tú tuviste este sueño y tú querías ir a Elim? Estamos hablando de Elim Bible Institute, que es la Ujú. escuela o el instituto, hoy, el día de hoy creo que se llama Elim Bible College Institute o algo así por el estilo, Ujú. porque ahora ya es una, un colegio o una universidad como reconocida. Este, y de casualmente fue el instituto bíblico al que asistieron tanto el hermano Juan como la hermana Marla y algunas otras personas pues involucradas con ese ministerio, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, tuve, como te digo, estando involucrada en la iglesia, tuve la oportunidad de servir y de apoyar. Apoyé por unos años como traductora, lo que me dio la oportunidad de estar cerca con líderes, pastores y personas que venían de los Estados Unidos y venían a hacer obras misioneras en Morelia. Entonces, tuve la oportunidad de estar cerca o de pasar tiempo con el hermano Paul Johansson y su esposa, que en ese momento pues ellos eran los directores del Instituto Bíblico. Ujú. Y muy chistosamente, eh, realmente no, si te soy bien honesta, no tenía yo como que la certeza de que yo podía asistir al Instituto Bíblico. Número uno, las finanzas, ¿verdad? Estamos hablando que todo pues iba a ser en dólares, lo cual iba a representar un gasto bastante amplio. Eh, Número dos, mi idea realmente del ministerio, quieras o no, quizás como crecí viendo mujeres en el ministerio, pero podríamos decir que todavía en ese tiempo la cultura eh, no era la norma, ¿verdad? Exacto, sí. Era raro ver mujeres fungir realmente en el pastorado. La verdad, la hermana Marla, eh, creo que era una de las únicas en esos tiempos, ¿no? Realmente no había muchas otras mujeres en el ministerio y bueno, la mamá del hermano Juan, la hermana Leola, speaker, y ella tuvo una posición de liderazgo por muchos años, pero realmente el área en la que ella ministraba más eran las misiones, ¿no? Entonces, Ujú. cuando hablas del pastorado, o sea, pastorear, es diferente. Se aceptaban las mujeres tanto en el Ministerio de Mujeres, en el Ministerio de las Misiones, en el Ministerio de Hospitalidad, en el Ministerio de los Niños, ¿verdad? En el Ujú. cunero, todo eso. Pero así de tener una posición de pastora, realmente la hermana Marla, podríamos decir que era la figura central que yo llegué a ver, con la cual conviví y la que más como que llegó a hablar a mi vida de cierta forma. Entonces, una vez que como que me recordé de este sueño, me dijo mi mejor amiga, ¿por qué no lo intentas? O sea, ¿por qué no? Pues si Dios te mostró eso, pues órale, ¿no? Ujú. Y en ese momento, con la pena y todo, pero fíjate, este, terminé yo mi prepa estudiando ¿cómo se llama? Prepa abierta, porque en la prepa normal, pues la verdad,
fallé algunos exámenes y emocionalmente estaba yo pasando también por un tiempo como de encontrarme y también como que decidir qué es lo que Dios quiere para mí, qué estoy haciendo, a dónde voy. Eh, mi vida había llegado como que a un cruce específico y parecía yo sentirme en un estado como de confusión, pero a la misma vez tenía mucha claridad. Tenía yo mucha claridad de que no iba a ser por el camino de la carrera regular. O sea, por ahí no iba. Sí, Por sí, ahí sí. Dios no me estaba guiando. Entonces, me recordaron de este sueño y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no me acepten, ¿verdad? Lo peor que me puede pasar es que no tenga yo dinero para ir. Y recuerdo específicamente estar súper nerviosa para llenar la aplicación, ¿verdad? La solicitud para ser aceptada. Y en cada esquina, en cada momento, yo quisiera decirte, ay, tuve así un montón de paz y fue todo bien tranquis, pero no fue así. O sea, realmente estaba yo muy nerviosa, tenía yo mucha zozobra en mi corazón, pero era una zozobra o una como, no quiero utilizar la palabra angustia porque siento que es negativa, pero ese sentir que yo tenía era más bien así como de esto parece imposible. O sea, Ujú. estoy tratando de lograr algo que yo no sé, o sea, si pasa, realmente no sé cómo voy a caminar este camino. Lo único que sé y la única certeza que yo tenía en mi corazón era de que a través de ese tiempo que yo decidí ir al instituto bíblico, sentía yo el apoyo de Dios y que yo sentía realmente Dios empujándome y Dios diciéndome, esto es lo que quiero que hagas, es por aquí es por donde vamos. Y cada vez que yo preguntaba, yo decía, es que Dios no tengo los recursos, es que yo esto. Y Dios me contestaba, yo no te pedí recursos. O sea, ¿por qué estás preocupada de eso? Yo me encargo. Tú nada más obedece. Ok, Señor, está bien. Y te digo, y resultó que en ese tiempo el hermano Pablo Johansson estaba en Morelia y estaba yo sirviendo y él me dijo, tráeme tu solicitud. No me voy de Morelia sin que me des esa solicitud. Esa Wow. solicitud va a estar en mis manos. Y yo así como de, ¡ah! Y yo tratando, y mira, te estoy bien honesta, buscando excusas para no dársela. Pero yo sabía que era Dios, yo sabía que Dios estaba haciendo las cosas. Y el hermano Juan me pregunta, ¿ya la terminaste? ¿Ya la tienes? Ok. Y finalmente antes de que se fuera se la entregué y cuando se la di, realmente en mi corazón fue como que ese momento fue muy natural, pero a la misma vez fue muy espiritual para mí, porque fue decir, ok Dios, te creo a ti, creo en tus sueños y está en tus manos. O sea, lo que viene Wow. depende de ti. Y a partir de ese momento, entonces sí hubo podría decir un cambio, porque fui a migración a sacar mi visa, mi pasaporte, y me dieron la visa por 3 años sin ningún problema. O sea, papelito firmado y todo. Y yo creo que hasta terminé la cita y hasta le pregunté a mi mamá, ¿y me la dieron o no me la dieron? O sea, no, como que yo todavía en mi mente no computaba si ya había pasado. Estaba Claro. yo como que en shock. Y mi mamá me dijo, sí, te la van a mandar a la casa. Entonces, se hace cuenta que cada paso que tomé fue una mezcla de sentir un cierto temor, pero realmente reconocer que era un paso de fe, que no estaba yo haciéndolo en mis fuerzas, sino que estaba en las manos de Dios. Ujú. Entonces así fue como que terminé en el instituto bíblico y llegando al instituto bíblico, círculo completo, llegamos al instituto bíblico y veo el corredor y el corredor es exactamente lo que yo había visto en el sueño. Wow. Exactamente la fuente,
el monumento del globo que está en medio del corredor en el IM, el, el edificio y curiosamente las caras y los rostros de diferentes personas que estaban ahí eran familiares para mí. O sea, literalmente ya los había yo visto. Y creas o no, bueno, esa fue una confirmación muy clara. O sea, para mí no pude haber recibido una confirmación más clara que esa, de que me encontraba en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que había sido Dios quien había organizado todo eso. Claro. Porque, pequeño paréntesis para los que no sepan, este instituto bíblico está en Connecticut. O sea, para Está en Nueva esto. York, en el estado de Nueva York. Ajá, entonces, o sea, perdón, mi error. Pero entonces, o sea, eso quiere decir que te moviste desde literalmente la zona centro del país de México Ujú. hasta la parte noreste de Estados Unidos, ya Sí. no muy lejos de la frontera con Canadá, lo que entiendo. Sí, no, está muy cerca de lo que está el estado de Buffalo. Está cerquita de las cataratas de Niágara, como a 1 hora. Ok, Sí, o sea buen ¿y qué viaje. edad tenías en ese entonces? Tenía yo 18 años. O sea, es que para los que no dimensionen eso, o sea, es algo demasiado grande. O sea, no nada más saliste de tu cultura, o sea, saliste de tu Sí, país, sí. y sola, básicamente. Literalmente en 3 maletas empaqué mi vida. O Wow. sea, así fue. Y fíjate que, como dices, o sea, la diferencia de la cultura, porque bueno, en México cuando te vas a la universidad, generalmente estás en la misma ciudad, no dejas tu casa, no. En la cultura americana sí hay esa diferencia, ¿no? De que una vez que ya vas a la universidad, que probablemente vas a salir de casa, vas a salir del estado en el que vives. Entonces la familia tiene un cierto enfoque y una cierta perspectiva de cómo vas a crecer tú, ¿verdad? Ujú. Y en mi caso, pues no, o sea, imagínate, número 1, mujer. Número 2, la más chica de mi casa. O sea, yo soy la bebé. Eh, y estamos hablando de, como dices, me estoy yendo no solamente a otro país, sino a un lugar que no es cerca. O sea, no es como Ujú. de, ay, pues súbete al coche y manejamos 4 o 5 horas y la vamos a ver. No, o sea, y en ese tiempo todavía no teníamos la tecnología de hoy en día que pues agarras tu teléfono y una videollamada, ¿verdad? Ujú. No, el internet estaba empezando y utilizábamos Skype y no todos tenían Skype, ¿verdad? Llegué a utilizar las tarjetas de llamadas por minutos porque no había, era caro, o sea, tener una línea en Telefónica. casa y hacer llamadas internacionales. Sí. Entonces, yo sabía que no solo había sido, era un paso imposible para mí, sino era un paso imposible para mi familia, porque vengo de una familia, gracias a Dios, mis papás en ese momento tenían un negocio estable, éramos de clase media, eh, pues estábamos, podríamos decir, cómodos, Ujú. ¿verdad? Pero no teníamos extra. Entonces, y curiosamente, eh, mi primer semestre lo terminé y mi primer año lo terminé y bueno, gracias a Dios me aceptaron, número Dios, me dieron una beca en donde podía yo trabajar durante cierto tiempo en la escuela y pagar mis gastos de alojamiento y de comida por medio de la beca. Ujú. Este, pero a la vez llegué al punto de que realmente mis papás perdieron su negocio, diferentes cosas pasaron mientras estaba yo allá y realmente tuve yo que mantenerme aferrada a lo que Dios me había prometido y me había mostrado, porque de otra forma no lo pudiera haber logrado. Claro. Entonces, y después de esa gran batalla de fe, de haber ganado, algo, pues a lo mejor sí polémico, pero vamos, entendemos que la cultura en México a la fecha sigue siendo un poco, o no un poco, bastante machista. Ujú. Entonces aquí la siguiente pregunta sería, ¿qué obstáculos enfrentaste por ser mujer en el ministerio y cómo lo superaste?
Bueno, yo creo que el primer obstáculo que enfrenté fue a mí misma. Porque como lo dices, la cultura es contraria, la cultura te dice no, o sea, tú no eres cabeza, no que quieras ser cabeza, sino que simplemente el rol que tú tienes es un rol de soporte, es un rol secundario, a ti Dios te ha llamado a hacer cositas, ¿verdad? Con el obispo Ujú. bromeamos acerca de eso, porque a veces se utiliza esa expresión, ¿verdad? No, pues tú vete a la cocina, lava platos, atiende a los niños, y si te soy bien honesta, y el obispo lo sabe, los primeros años del ministerio que estuve yo sirviendo a él, tuve una batalla muy personal, o sea, en el estado y en el asunto de que yo no quiero no quiero ser parte del ministerio de mujeres. Ujú. Pídeme que haga cualquier otra cosa en el ministerio, menos el ministerio de las mujeres. Porque traía yo como que ya ¿cómo se podría decir? Como que ese chip religioso con el que había tenido que batallar mucho, de que si ibas a estar en el ministerio, ese era el único lugar donde tú ibas a poder tener influencia, ¿verdad? Ujú. Y digo, bueno, regresando un poquito más, cuando yo decidí irme al Instituto Bíblico, mi idea, te comentaba, serví en la alabanza por muchos años, estuve en el coro, y realmente yo sentía, la primera claridad que yo tenía en mi corazón era, me gusta mucho cantar, me encanta adorar a Dios y realmente siempre sentí como que esa era una área en la que Dios me estaba llamando. Ujú. Entonces, lógicamente, lo natural para mí fue, voy a ir a estudiar para ser líder de alabanza. Eso es lo que voy a ir. Esa era mi trayectoria, mi única trayectoria, ¿verdad? Era, voy a ser líder de alabanza y regresando, pues ya sea que me quedé aquí en esta iglesia, porque realmente yo no, ni por aquí vivir en los Estados Unidos, ni por aquí casada, tener hijos, no. O sea, no, realmente yo no tenía planes a ese futuro, ni siquiera yo veía ese futuro. Entonces, pues el obstáculo, te digo, primero, pues era mi propia mentalidad. Y Ujú. número dos, sí, claro que me tocó batallar con, eh, pues, cierta predisposición de las personas, ¿no? O sea, eh, acá en los Estados Unidos me tocó mucho batallar con la cultura, también en el sentido de que las personas a veces pueden tener ciertas ideas predisponidas de lo que uno es como mexicano, ¿verdad? Entonces, me tocó batallar mucho con eso de que a veces cotorreaban o hacían bromas de que, ay, sí, te veniste en un burro, ¿verdad? Y, ay, sí, te veniste y con puras chanclas. Y date cuenta que, bueno, yo crecí, soy originaria de la Ciudad de México. Eh, Crecí en una ciudad que es considerada una de las ciudades de universitarias más grandes del país, ¿verdad? Entonces Ujú. realmente yo tenía una perspectiva inclusive mía de que era, y no, y mira, no estoy en contra de las personas que viven en el rancho, que son de humildes raíces, no, 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 Ujú. no, sino que simplemente esa no era mi vista, porque no crecí, ese no era el ambiente en el que crecí. Yo crecí en una ciudad grande, en una ciudad metropolitana. Ujú. Entonces, a veces con mis otros amigos latinos o estudiantes internacionales, o sea, a veces bromeamos de que decíamos, sí, ellos piensan que nosotros venimos desde lugares como, ¿cómo se puede decir? Pobres o de lugares que no tienen tantos recursos, cuando algunas de nuestras ciudades realmente están mucho más avanzadas que las de ellos, Sí. ¿verdad? O entonces ese shock cultural también, o sea, llegaba a afectar mi perspectiva. Entonces me tocó batallar con eso, me tocó batallar con el, bueno, es que tú eres mujer, ¿no? No, no, y luego Dios me ha dado un don profético bastante marcado y un don el cual inclusive en mi infancia eh,
yo llegué a decirle a Dios, ¿sabes qué? No me hables, no me digas esto, porque no era bien recibido, ¿verdad? Me tocó que me dijeran, es que ¿quién eres tú para que Dios te esté hablando de esa forma? O sea, no. Y Sí, luego sí. imagínate, ¿qué pasa? No, te decía que sí, o sea, porque me ha tocado ver que mucha gente como que no es muy abierta a la palabra profética y luego, sumándole a ese Proveyendo de una aspecto, mujer, ajá. todavía más. Ajá, y luego me llegaba también a veces escuchar a personas decir, tú no, tus papás no son pastores, porque en ese tiempo, o sea, mis papás sirvieron siendo pastores de niños o líderes de niños por muchos años, pero llegó un momento en que yo te puedo decir, mi papá decidió dejar el ministerio, o sea, realmente diferentes cosas pasaron y su corazón fue, ¿sabes qué? No, o sea, mi relación con Dios es mucho más importante que diferentes políticas o diferentes cosas y sabes qué, mejor por lo sano lo cortamos y ya. Y fue muy difícil para mí ver a mis papás o ver a mi papá específicamente como que eh, alejarse de algo que realmente le llenaba mucho. Entonces, pues por ese lado podríamos decir que ya creciendo y a la edad o al momento en el que yo decido eh, seguir una carrera del ministerio, también fue una batalla que me tocó navegar con mis padres porque estaba estudiando psicología en la escuela, en la prepa, y podríamos decir que hasta cierto punto mi trayectoria de nuevo, o mis planes eran, ¿verdad? Estudiar psicología, viajar por el mundo, me gusta mucho la pedagogía y lo que era escribir libros y desarrollar sistemas educativos en cuanto a esa área y bueno, de cierta forma, en cierto nivel, lo estoy haciendo en Ujú, de estos hecho, sí. días, lo hago, lo manejo, ¿verdad? Me toca dar consejería, todo eso, pero en mi mente en ese momento pues no tenía nada que ver con la iglesia, con el ministerio, era algo muy punto y aparte. Entonces sí, y podríamos decir que ya más adelante, estando en el ministerio, también me llegó a tocar batallar mucho con el estigma de que eres mujer. Estar casada con un pastor, bueno, era, ay no, ella solo es esposa del pastor, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, la única razón por la que ella está allá adelante, por la que ella tiene un cierto título, es porque ella está casada con el pastor. Y curiosamente en mi presbiterio, en mi último año en el IM, esa fue una de las palabras proféticas que más me confirmó a mí lo que Dios me había hablado, ¿verdad? Que fue que Dios me había llamado al ministerio con esposo o sin esposo. O sea, que era muy punto y aparte de que si me casaba o no me casaba, que Dios me había llamado al ministerio. Entonces, pues sí fue algo que también me tocó batallar. Y a veces hablamos de que, pues en México hay diferentes denominaciones, ¿verdad? Aún inclusive dentro de la iglesia cristiana. Entonces, llegando a los Estados Unidos y estando sirviendo bajo el obispo Bennett, los primeros años que estuvimos en Alabama, también me tocó batallar eh, con diferentes percepciones y ya no solo en el ámbito solamente de México, sino ya más global en el Exacto. ámbito de Latinoamérica, ¿verdad? Estuvimos, bueno, abrimos una iglesia hispana en Alabama, parte del mismo ministerio, y al principio había cierta aceptación, ¿verdad? Pero ya después de un cierto tiempo notamos como que esa diferencia o esa como ese desacuerdo, ¿no? Recuerdo que particularmente en ese tiempo teníamos como 20, 25 personas y todo iba bien hasta el día que me tocó predicar. Y después de que prediqué, ya no regresaron. Y fue algo que moralmente, o sea, te soy bien sincera, me dio un bajón terrible.
¿verdad? Porque eh, Dios estaba cimentándome y enseñándome, o sea, confirmándome y afirmándome de que sí, yo te llamaba a este ministerio, yo te he llamado, sé obediente y toma estos pasos, imagínate, y de repente obedeces y la gente se va. Y se van sin decirte por qué se van ni nada y hasta después te das cuenta de la razón por la que se fueron. Y yo le doy muchas gracias a Dios por Bishop, porque, bueno, él es mi padre espiritual ya por Ujú. bastantes años y bueno, él es también nuestro pastor principal en la iglesia, el pastor apostólico y llevo años pues sirviendo bajo su liderazgo y realmente que me ha amado de forma tan clara y dura cuando lo he necesitado, ¿verdad? Al momento de decirme, no vas a dejar de predicar porque se hayan ido y si no regresan, no importa, tú vas a seguir haciendo lo que Dios a ti te llamó. Y el sentir ese apoyo y recibirlo, pues lógicamente que te empuja, te sigue empujando. Porque muchas veces como mujer te toca enfrentar cosas así que son inesperadas y pues como mujer las sentimos un poquito más, ¿verdad? Sí, de hecho. Porque pues por nuestras emociones, ¿verdad? A lo mejor otra persona puede decir, ay, pues lo superas y ya. No, pero te hace cuestionar tu valor, te hace cuestionar si estás haciendo las cosas bien, todo, todo, todo. Entonces también me ha tocado batallar con eso y pues sí puede ser difícil. Pregunta es esa, ¿no? Bueno, la que era la anterior. Y es que si has notado una diferencia entre el liderazgo pastoral de una mujer y de un hombre. Claro que la hay. Eh, Podríamos decir que en varios aspectos depende del carácter, ¿verdad? Cada forma de liderazgo depende del carácter de la persona. Y como líderes es importante que reconozcamos qué tipo de líderes somos, ¿verdad? Hay líderes que se preocupan más por nutrir a aquellos a quienes cuidan, ¿verdad? Y son mucho más cuidadosos en la forma en la que les imparten, ¿verdad? Tenemos líderes que son quizás más autoritativos y son así como de que o haces lo que yo digo o no eres parte del equipo, ¿verdad? Y es difícil para los que están bajo ese liderazgo como que saber cómo navegar, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que más que un asunto de género, entre que si es un hombre o una mujer, es un asunto de carácter. Justo. Que de hecho, yo me acuerdo, hace 11 años, cuando andaba empezando a servir con ustedes en los viajes misioneros, pues éramos un grupo grande y éramos pues puros adolescentes, porque yo me acuerdo que en ese entonces Ujú, yo tendría igual unos 19, tenía menos de 20 y era un ujú, grupo similar. Y era un grupo, pues había una chica de Alemania, había chicos afroamericanos, yo era el único latino. Y ujú. me acuerdo que de alguna u otra forma como que sí nos traías muy a raya. Y no lo digo en mal Sí, sentido, o sea, sí lo digo como que yo lo sí. veo hoy en día, o sea, yo hoy día trabajo en recursos humanos, y de repente veo ciertos grupos de gentes así tan mezclados, y la verdad es que sí, mis respetos, porque hubiera sido yo y yo creo que hubiera regresado una bolsa negra, no sé. Entonces, creo Sí, yo sí, sí. Dime. y te puedo decir, mira, bien honestamente, también mucho tiene que ver la experiencia, el tiempo que tienes dirigiendo, porque yo no creo que dirijo el día de hoy de la misma forma que lo hacía al principio, ¿verdad? Uno va a la escuela, ¿verdad? Aprendí, bueno, en el instituto, te digo, estudié, mi idea era, voy a ser líder de alabanza, entonces solamente voy a tomar cursos que tienen que ver con la alabanza, la adoración y eso. Y a medio año fue así de que Dios me dijo, no, vas a estudiar pastorado juvenil. Y yo así como de, pastor, yo no quiero ser pastor, o sea, ¿qué onda? Pero de nuevo, o sea, fue eso de, eso es lo que quiero que hagas, sé obediente. Y dije, bueno, está bien, pues voy a obedecer. Y aún en el pastorado juvenil había veces como que
competencia entre los que estaban estudiando para ser pastores y nosotros los que estábamos estudiando como ser pastores de jóvenes, ¿verdad? Que nos hacían como que sentir así de, no, pues ustedes no son, ustedes son solamente como consejeros, que se tienen el título de pastores, pero no tienen nada de pastores, ¿verdad? Entonces, a veces, inclusive en esos diferentes títulos de liderazgo, llega a haber una cierta expectativa, ¿verdad? Sí. Una cierta como, algunos de estos títulos traen un cierto respeto otorgado y otros traen un respeto que solamente te lo puedes ganar. Y ninguna de las dos formas es la forma correcta. Ambos tienen que tener esas, ¿verdad? O sea, ambos necesitan tener un cierto respeto otorgado y hay otro respeto que tú te vas ganando, es ese lugar de influencia que tú vas ganando con las personas a quienes estás sirviendo. Porque es eso, estás sirviendo. Los miembros de nuestra iglesia, para mí es un privilegio poder servirles. Me llena de amor, mi corazón se llena el poder saber, cuando en la semana les llamo y saber, oye, ¿en qué puedo estar orando por ti? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿En dónde necesitas ánimo? ¿Verdad? Es un gusto poder caminar con ellos y servirles durante este tiempo, el tiempo en el que Dios me ponga en este lugar de influencia en sus vidas, yo lo tomo como una gran oportunidad. Y en el momento en el que si algunos de ellos, el tiempo en el que son parte de este ministerio termina y tienen que avanzar hacia otro lugar, claro que sí, yo soy la primera en decir, ve, sigue adelante. Pero tiene que ver eso, ¿verdad? El que a veces pensamos que, como ya tengo este título, pues entonces todo el mundo me va a respetar. Y creo que me tocó aprender eso también. O sea, ese fue, y fíjate que me fue más difícil ganar el respeto de algunas de las mujeres que el de los varones. Recién que empecé como pastor asociado en la iglesia en Alabama, mira, la mujer afroamericana es igual de difícil o inclusive un poquito más difícil que la mujer latina, ¿verdad? Y son mujeres con carácter, tienen un carácter muy, muy grande, ¿verdad? Porque no es un carácter malo, es simplemente el carácter cultural con el que vienen. No es fácil a menos de que estés dispuesto a ponerte a bailar con ellos. ¿Sí me explico? O sea, conocerles y tratar de entender cómo te dicen las cosas y a qué se refieren y también entender las formas o los patrones de pensamiento con los que ya vienen, ¿verdad? Los sistemas, ¿cómo se podría decir? Default. De fábrica, ¿no? De fábrica, sí, ajá, exactamente. Entonces, y mira, me ha tocado a mí estar bajo los diferentes estados de liderazgo también. Me ha tocado estar bajo líderes que son líderes de sí, señor, y lo que usted manda, y que te dicen, sí, quiero que hagas esto, quiero que crees esto, y tú te esfuerzas y buscas cómo hacer y generar y te emocionas y tú dices, sí, qué padre, me van a dar chance de hacer esto, y a la mera hora la junta es así de, sí, eso está súper bien, pero vamos a hacer esto. Ok. Y el aprender a no tomar ofensa y aprender realmente a desarrollar tu propio estilo, ¿verdad? Si es algo que me ha tocado, que he aprendido bajo el obispo, es de que la iglesia no crece bajo el liderazgo de una sola persona. Esa es la forma en la que las iglesias y los ministerios mueren. El ministerio muere si se trata de una figura central. Y no vemos eso en la palabra, no vemos eso en los principios de Dios. La iglesia no puede sobrevivir de esa forma, sino se trata de que los 5 oficios funjan en la iglesia. Por eso es que nos dio maestros, profetas, evangelistas, apóstoles,
necesitamos a los profetas, necesitamos a los 5 oficios en la iglesia. Y Ujú. ninguno es mejor que el otro, o ninguno tiene mayor valor que el otro, sino que todos son necesarios. Y puede a veces ser difícil navegar, ¿verdad? Porque estamos hablando, imagínate, cada uno tenemos un oficio diferente y aparte tenemos un carácter diferente. Parte. Y aparte la forma en la que somos líderes también diferente. Entonces es aprender a navegar todas esas diferentes formas de pensar. Ese sí. Y ahorita que decías de tu trabajo como pastora y de estar animando gente y buscar gente, ¿cómo logras tú mezclar todo eso? Y esa ya es una pregunta que no tenía, pero me surgió ahorita. ¿Cómo Ajá. logras mezclar todo el llevar el ministerio como pastora, y ahorita ya como pastora de iglesias hispanas, aparte ser mamá y pues aparte de tu profesión? Sí, pues mira, todo propósito fluye de entender eh, la visión. ¿Cuál es la visión que Dios me ha dado? Y creo que cuando yo entiendo esa visión, puedo fluir y puede fluir en mi vida, haga yo cualquier cosa, ¿verdad? No Ujú. sé si eso tenga sentido, pero por ejemplo, yo te puedo decir que a mí Dios me creó para conocerlo a Él y darlo a conocer. Si yo te pudiera definir así en una frase, ¿cuál es la visión de mi vida? Es conocerle a Él y darlo a conocer. Entonces, en todo lo que hago, eh, mi enfoque es eso, es, ok, Dios, ¿cómo voy a conocerte por medio de mis hijos? ¿Cómo te conozco? ¿Cómo conozco tu carácter por medio de yo ser mamá? ¿Y cómo ayudo a mis hijos a conocerte a ti? Como pastora, ¿cómo te conozco yo a ti para que pueda darte a conocer a aquellos a quienes me has puesto alrededor? Ya Ujú. sea que sean mis miembros o que no sean mis miembros, ¿verdad? Porque realmente eso es algo que tengo muy en claro, que hay gente que Dios pone en mi camino, que a quienes me ha dado la oportunidad de tener un cierto nivel de influencia, que quizás no están necesariamente conectados en la iglesia, ¿verdad? Pero eso no Ujú. quiere decir que Dios no me haya llamado a, a dar una cierta respuesta o a agregar cierto valor a sus vidas, ¿verdad? Y aún en mi Ujú. profesión, bueno, como técnica de farmacia, también es eso, es cómo yo doy a conocer a Dios sin tener que utilizar la palabra de Dios. Y la respuesta es, de nuevo, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tus palabras, tiene que ver con la compasión, cómo percibimos a la gente. Y cuando tengo oportunidad de poder animarles, cuando veo esas cosas buenas, es reconocerles, ¿verdad? No creo que desde que nos mudamos aquí a Texas, no creo que lo hago tanto aquí en la tienda donde trabajo, porque hay una cultura diferente aquí, pero sí es algo que hacía yo mucho constantemente en Alabama. Y recuerdo que inclusive mis colaboradores y las otras personas con las que trabajaba, era algo que ellos notaban mucho y que como que había una cierta demanda por ello, ¿verdad? Que era que Ujú. siempre trataba yo de animarles, o sea, siempre llegaba y, ay, están haciendo muy, muy buen trabajo, ¿verdad? Cuando hacíamos el tiempo de rotación, ¿verdad? Me acercaba a una o a otra y cotorreaba con ellas, hacía alguna broma y decía, no te preocupes, tú estás haciendo un buen trabajo, sigue adelante, ¿verdad? O llegaba a decir, adelante muchachos, ya nos hace falta media hora, ya menos se acaba el día, ¿verdad? Ya vamos a cerrar. O sea, siempre como que tratar de hacer que el ambiente sea un ambiente donde hay armonía, donde hay algo positivo, ¿verdad? Y que no se sintiera como una competencia y como que, ay, el cansancio. Y digo, de por sí, mira, la gente, donde trabajo en una farmacia, la gente viene enferma,
La gente Literal. viene ya cargada, ¿verdad? Algunos de ellos están lidiando con enfermedades de mucho tiempo, donde quizás ni ellos mismos tienen como que la esperanza de que algo vaya a cambiar. Y si yo puedo hacerles sonreír, si yo puedo hacerles sentir como que hay algo positivo en su día, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no me enoje en el trabajo, ¿verdad? No te vayas hasta el otro extremo. Porque claro, a veces me toca lidiar con situaciones que son difíciles y, ¿verdad? Así como que me jalo los cabellos y digo, ay, no entienden y le repites la misma información y luego no te quieren escuchar a ti porque te ven a ti y dicen, ah, pues tú no eres la doctora, tú no eres la encargada, pues tú qué sabes, ¿no? Entonces tienes que pedir a la doctora que venga y que le repita al cliente exactamente lo mismo que le dijiste y dices, bueno, y yo estoy segura que tú que trabajas en recursos humanos te llega a pasar lo mismo, Eh, ¿verdad? Así es, de hecho sí. He aprendido lo más clave es que no tengo que explicar mi llamado, ¿verdad? No necesito, en la primera interacción que tengo con las personas, no necesito decirle, ah, sí, es que yo soy pastora, es que yo hago esto, es que yo, no, sino esas son las cosas que hago, ¿verdad? O sea, mi identidad es que soy hija de Dios. Soy esposa, soy mamá. eh, Mi identidad está en las cosas en las que, en mi carácter, en quién soy. Las otras cosas son simplemente actividades que realizo, que Dios ha decidido, son como que los outlets, ¿verdad? Son las Ujú. extensiones por las cuales, por medio de las cuales Él usa mis dones y mis talentos y usa mi vida para bendecir a otros. Justo. Porque si yo los utilizo como credenciales, entonces realmente el problema es que estoy tratando de buscar mi identidad en esas cosas, no en él. Y lo hice por muchos años, créeme, lo hice. Y no me dejaron nada bueno. No me dejaban nada bueno sino terminaba frustrada, terminaba llorando, terminaba renegando, muchas veces inclusive a mi propio llamado y diciéndole a Dios, es que, ¿por qué permites esto? ¿Para qué me llamas a hacer estas cosas si esto es lo que me voy a enfrentar? Yo así no lo quiero, porque si algo tengo es que tengo una relación con Dios muy sincera. Y eso era algo que siempre yo creo que me ha servido mucho a través de los años, que conocí el corazón de Dios a tal punto en que Dios está seguro en quién es Él, que Él puede tolerar quién soy yo. Y Él me va ayudando, me ha moldeado esas partes difíciles, esos ángulos bastante duros, y los ha estado moldeando. O sea, Él me ha moldeado, y no es fácil. Algunas de esas cosas pues sí han sido difíciles, me han costado, pero te puedo decir que el día de hoy estoy muy agradecida con Dios hasta donde me ha llevado. Eh, Realmente creo que eh, a veces mm, me pongo a ver, como que a pensar cuál es el legado de mi vida, cuál es la extensión de mi influencia. Y si te soy sincera, hay veces que podría yo como que decir, es que no tengo nada que mostrar, es que no hay nada que alguien pueda ver, no hay edificio que alguien pueda decir, ah, ese edificio es de fulanito, o ahí es donde lo encuentra. ¿Sí me explico? Ujú. Pero algo que Dios me ha dejado muy en claro es que no se trata de eso. Entonces, estoy en paz en mi corazón, en, en donde me encuentro, y sé que todavía falta mucho y tengo mucha expectativa de a dónde Dios me lleva y la extensión de, de mi vida.
pero te digo, he llegado a un lugar donde estoy cómoda con quién, quién Dios me ha creado. Perfecto. Y justo eso conecta mucho con la última pregunta ya de hecho, y es que, ¿qué le dirías tú a precisamente esas niñas que ahorita están terminando la prepa y que a lo mejor no Ujú. saben qué es lo que va para el futuro? A lo mejor están todavía en esa búsqueda de llamado de Dios, a las mujeres que hoy día son profesionistas, Claro. también que son mamás, a todas estas mujeres que a lo mejor de alguna forma se han sentido por la cultura o por incluso la denominación, y digo, no vamos a raspar muebles, pero pues creo que sabemos cuáles son, que de alguna forma se han sentido como relegadas o degradadas a un, pues nada más tú vas a tener hijos o tú nada más vas a estar en los cuneros, y a lo mejor a lo más que puedes aspirar es a o ser maestra o cantar en la alabanza, ¿no? O ser parte de la alabanza. Entonces, a Ujú. todo este grupo de mujeres, ¿qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les dejarías? Creo que, número uno, no tengas miedo a intentar diferentes cosas. Cuando nos relegamos nosotros mismos, cuando tenemos miedo a intentar cosas que otros no han hecho. Y yo creo que eso es algo en mi vida personal que, que me tocó aprender a caminar con Dios, ¿verdad? Quizás a lo mejor Dios a ti te ha llamado a ser pionera. Quizás seas tú la primera en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y puede ser un lugar un cuanto solitario, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si tú eres pionera en ello, tú eres la primera en hacerlo. Nadie más lo ha hecho. Pero si estás dispuesta a ser pionera, entonces siempre tendrás la satisfacción de que Dios te utilizó para marcar un camino para las generaciones que han de venir. Y al menos a mí en mi corazón eso fue algo que Dios marcó eso en mi vida y que llegué al punto en que entendí, dije, ¿sabes qué? Prefiero ser la que lo intenta a quedarme atrás, a tomar lo que otros dicen que no se puede hacer. Si Dios no me dice que no se puede hacer, entonces sí lo puedo hacer. Y si Dios te ha llamado, te ha dado esa indicación de que Él quiere que tú hagas algo que quizás parece ser imposible, parece ser difícil, nadie más lo ha hecho, puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él y puedes confiar en que llegará ese momento en el que no, no vas a sentir que te perdiste de algo. Recuerdo muchas veces en mi caminar personal con Dios en el que quería yo tirar la toalla, en el que yo decía, inclusive mi esposo te lo puede decir, en el que yo decía, ay, pues mejor sería que, mejor agarro un trabajo de 9 a 5, mejor me quedo con mis hijos, pues yo estaría bien. Y mira, de aquí te puedo decir, sí, voy a estar ahí, pero aquí adentro, mi corazón estaba en fuego, completamente diciendo, tú sabes que si tú haces eso, nunca vas a poder ser feliz. Entonces, de aquí hacia afuera, de mis labios hacia afuera, puedo decir, ah, sí, pues me conformo, sí, pues no, no importa, pues estaría más fácil. Pero Dios siempre me confrontaba con, yo no te llamé a lo fácil, yo no te llamé, no te di un llamado, no te mostré estas cosas porque fueran fáciles. Te llamé a estas cosas porque a mí me plació llamarte a ellas, que es una gran diferencia, ¿verdad? Porque a veces podemos, y te digo, yo me tocó experimentarlo y también tuve que lidiar con ello, pensar de que, ay, es que Dios quiere usarme a mí porque Él quiere que yo lo haga, ¿verdad? Y sin darnos cuenta ponemos un cierto valor o una etiqueta como que especial. Cuando ponemos esa etiqueta de esto es de yo soy especial sin darnos cuenta, estamos tratando de agregar un valor sobre nuestras vidas porque nos sentimos inseguros de ellas. Y
te digo, si vas a seguir los sueños de Dios, tienes que estar dispuesto a que no tienes que defenderlos. O sea, Dios no te ha llamado a defender. Lo que Dios a ti te ha asignado es simplemente obediencia, caminar con Él, estar dispuesto a hacerlo lo difícil, ¿verdad? Si estás dispuesto, si vas a seguir tus sueños, tienes que estar dispuesto a ir por los valles y las montañas que vaya a requerir llegar a ese sueño, porque no va a ser un camino así directo, completo. Y eso se aplica a cualquier área de tu vida, porque déjame decirte que aún yo te puedo decir, sí, pues el ministerio era como que la parte donde más dificultades me enfrenté, ¿no? O sea, en, en, en mis relaciones también llegué a tener dificultades. También esas hay que navegarlas, porque Dios es un Dios completo. Dios te ve en la totalidad, o sea, Él no solo te ve como que nada más cuando estás en la iglesia o cuando estás haciendo cosas espirituales, no, todo en tu vida tiene que ver con tu vida espiritual, todo. Hasta lavarte los dientes tiene que ver con tu vida espiritual, ¿verdad? Ahora no te vayas hasta el extremo de decir que no, o sea, simplemente entiende que todo en tu vida tiene algo espiritual porque eres un ser espiritual. Entonces, a veces perdemos tanto tiempo tratando de explicarle a los demás, es que Dios me llamó a esto. Ahorita puedo decir, yo en lo personal, perdí tanto tiempo tratando de explicarle a otros lo que Dios me había hablado. ¿Para qué? Porque quería yo aliados. Estaba yo buscando a alguien que estuviera dispuesto a creer conmigo lo que Dios me había dicho. Porque la realidad era que a mí me estaba costando creer lo que Dios me había llamado a hacer. Y no vas a encontrar aliados. Quizás una que otra persona, sí, a lo mejor aquellos a los que Dios ha llamado que sean tus aliados van a estar ahí. Y los que no, te van a ver como que, ay, pues esta está rarita, como que, ¿qué pasó? Pero no puedes tener miedo. Tienes que evaluar qué sería lo peor. ¿Creerle a Dios y hacer lo imposible? ¿O quedarte ahí sentado y darte cuenta de que alguien más va a tener que hacer lo que tú no estabas dispuesto a hacer? Porque al fin y al cabo, mi vida no se trata de mí, se trata de las generaciones que vienen detrás de mí. Y aún con mis hijos, ¿verdad? Creo que Bill Johnson es el pastor que explicó este concepto, que es conocido por este concepto. Quiero alcanzar un nivel de profundidad con Dios que se vuelva el suelo en el que mis hijos empiezan. ¿Verdad? Que hasta la profundidad que yo llegue, que ellos puedan ir aún más allá. No quiero que vayan a mi profundidad, no, quiero que vayan aún más. Y la única forma que eso va a ser posible es si yo le creo a Dios y si yo alcanzo mi máximo potencial. Esa es la única forma. Entonces, créele a Dios. Que va a haber momentos en los que vas a querer tirar la toalla, sí, pero mira, la tiras, renuncias, pero la vuelves a recoger. Así de sencillo. ¿Verdad? Había domingos en los que decía, Dios, ya no quiero hacer esto, renuncio, no soy buena para esto, ya mejor me voy a quedar con mis hijos, mi esposo, mi marido, ya, déjame en paz. Y el siguiente día despertaba y, Señor, no, tú sabes que no, así no puedo vivir. Ok. Y me daba la toalla. Aquí está. Ok, vamos a seguir adelante. Porque Dios es un Dios paciente, es un Dios que Él lo da todo por nosotros. Nosotros somos los que batallamos muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vemos, a veces lo escuchamos, a veces lo sentimos cerca y a veces lo sentimos lejos. Entonces, esas cosas nos hacen quizás preocuparnos, ¿verdad? De que sí va a ser posible, híjole, y es que no. Yo te puedo decir, cuando
cuando fue mi presbiterio, en mi último año en el IM, hubo ciertas cosas que fueron profetizadas sobre mi vida o confirmadas sobre mi vida, que yo tenía una cierta predisposición o yo las veía volverse realidad en mi vida de cierta forma. Y eso creo que fue lo que muchas veces causaba frustración en mí, de que yo había decidido cómo se iban a cumplir en mi vida. Y en el momento en el que yo estuve dispuesta a decir, ¿sabes qué, Dios? Tú hazlo como a ti te plazca. Lo único que quiero es que tú camines conmigo. Lo único que quiero es asegurarme de que en todo paso tú no me dejes. Fue el momento en el que realmente pude experimentar mayor libertad, mayor confianza y es ahí donde me mantengo. Es ahí donde digo, ¿sabes qué? No, a lo mejor no soy el tipo de pastora para todos, ¿verdad? Luego el obispo a veces se me cotorrea porque dice que no tengo filtro y que a veces digo las cosas así muy, muy duras y directas, pero digo, bueno, así es como Dios me hizo, ¿verdad? Si te lastimé, no fue mi intención, perdóname, realmente no lo hago con la intención de herir, ¿verdad? Pero estoy tranquila en ello, o sea, no se me cae nada. Y que la realidad es que habemos gente, y ahí yo me incluyo en ese grupo, vemos gente que, o sea, si me quisieras así como que sobar un poquito la espalda y de que no, mira, no funciona, o sea, habemos gente que sí necesitamos que nos digan, mira, a ver, la estás regando en esto o esto Claro. estás yo en lo personal eso, y creo que, y no por echarte flores como mi pastora, pero creo que al final del día yo he hecho muy buen bundle con ustedes dos, por lo mismo, o sea, porque creo que me han sabido decir, no, a lo mejor no lo que quiero escuchar, pero sí lo que necesito escuchar en el momento adecuado. Ujú. Sí, y mira, como pastores hacemos nuestro esfuerzo en también poder discernir qué es lo que necesitas, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a eso, cuidar de ti. O sea, yo no voy a, y inclusive yo le pido mucho a Dios esto, ¿no? Que aun cuando pueda yo decir las cosas tal y como son, que Él empape mis palabras con gracia, que Él, que él corrija lo que yo por mí misma puedo causar mucho daño, ¿verdad? Y es ir creciendo, volviéndote de nuevo, regresando a ese tema de te vuelves seguro y confiado, te pones cómodo con quien tú eres y cómo Dios te utiliza, ¿verdad? Entonces vas aprendiendo y en la interacción que tienes con las personas aprendes, oh, esta persona, necesito hablar con esta persona quizás de una forma más sutil, más suave, ¿verdad? No, esta persona, bueno, necesita que le diga las cosas tal y como son, bueno, y vamos haciendo los ajustes, ¿verdad? Porque no es unitalla. O sea, el ministerio no es unitalla, no hay fórmula perfecta, ¿verdad? Yo creo que aún hoy en día el ministerio, las mujeres en el ministerio siguen cambiando, hay una evolución cultural, ¿verdad? Yo creo que todavía va a haber años en los que va a haber cambios y todo, y a lo mejor a mí no me toque lidiar con esos cambios en el lugar donde me encuentro, pero habrá a quien sí le toque. Entonces es aferrarte a Dios y reconocer que es Él quien te va a ir guiando, Él te va a ir dando sabiduría, ¿verdad? Uno de mis pasajes favoritos es el pasaje donde dice, los pasos del hombre justo están ordenados por Dios. Ujú. Y eso es algo que yo mantengo en mi corazón cercano, ¿verdad? Si necesitas un pasaje, ¿verdad? Entonces, eso sirve mucho, bueno, digo, eso lo mantengo en mi corazón. Salmo 119, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, ¿verdad? Que mi corazón siempre esté sensible a tus palabras, Dios, que mi corazón siempre esté sensible a no solo la palabra escrita y escudriñarla y estudiarla y conocerla, pero que también se vuelva vida,
se vuelva vida para mí. Y no porque está en el ministerio, no, sino porque es mi vida. O sea, esté yo como pastora o no, tu palabra es lo que me da vida. Tu palabra es lo que me da vida y es lo que necesito. Otro de mis pasajes favoritos es solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él. Al término del día puedo escuchar la opinión de mi esposo, puedo escuchar la opinión mía, puedo buscar el consejo del obispo o de cualquier otro líder, pero al final del día, la palabra más importante son las palabras de Dios. ¿Qué es lo que Él me está diciendo? ¿A dónde me está llevando? Y Él te va preparando y te va dando dirección. Pues entonces, ¿algo más que le quieras dejar a la gente antes de terminar este podcast? No, creo que ya dije mucho. Sí, no. No, yo creo que hay varios temas que a lo mejor pudiéramos profundizar un poco más y que, si me lo permites, me gustaría seguirte invitando más adelante, porque... Sí, me encantaría. O sea, que más allá, y de nuevo, no echarte flores por ser mi pastora, pero cada domingo cuando toca predicar, te aprendo bastante. En esta conversación me estás dejando bastante revelación. Hay 2, 3 cosas que me estoy llevando ahorita en mi corazón. Y al final es eso. Creo yo que ha sido una gran bendición para muchos de nosotros en varios momentos de nuestra vida, para algunos sigue siendo. Y pues nada, la verdad es que agradecerte mucho tu tiempo para haber compartido ahorita conmigo, con mi audiencia. Y pues obviamente, si alguien quiere ponerse en contacto con la pastora Denise, va a sonar como los comerciales de los domingos, ¿no? Pero pueden ir a la página web esilegacychurch.org, perdón. Y ahí se pueden poner en contacto también con ella. No sé si quieres dejar a lo mejor algún dato de contacto directamente contigo. Sí, me pueden buscar, bueno, tengo Instagram, me pueden buscar en el Instagram, es @dc la Mastra, ahí me pueden encontrar, pero la forma más fácil, bueno, me pueden buscar por el Facebook con toda confianza, me pueden encontrar, pero sí, como dices, la página web es ahí, manden un mensaje ahí al correo electrónico y claro, con todo gusto me encantaría contactar. Claro que sí. Entonces, pues sin más, agradecerte una vez más tu tiempo, honrarte, bendecirte. Gracias por invitarme de nuevo y como te digo, espero que no haya sido así como que mucho, muy difícil todo. No, estuvo perfecto. Claro, con todo gusto, me encantaría cuando gustes volver a estar aquí, platicar de algún otro tema y pues que juntos podamos crecer más cerca a Dios. Claro que sí. Entonces, pues les agradecemos a todos, también los que estén viendo. Si esto les está gustando, les está sirviendo, déjenos ahí sus comentarios. Si tienen dudas también, déjenos también saber si es que hay alguna duda en específico, sobre todo. Claro. Y si te está sirviendo y crees que le puede servir a alguien más, te invitamos también a que se lo compartas. Y no me gustaría irme sin cada semana recordarte que pues yo no soy Dios, no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias. Amén. Y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.